Muy buenos días. Buenos días. Amado y amado del Señor. Un domingo más en esta iglesia. Una semana más esperando la venida del Señor. Amén. Si lo pueden bajar un poquito porque está muy fuerte. Por favor. Como de costumbre, domingo a domingo, revisan la Escritura. Y hoy como título de la enseñanza es Somos un milagro. Amén. Amén. Cada uno de los que está aquí es un milagro. Y eso es lo que ustedes tienen que tomarse de esa palabra. Tomarse de esta condición porque no cualquiera está sentado escuchando la palabra del Señor. Y hoy día vamos a hablar de cómo cada uno de los que está aquí, cada uno de los que pertenece a la iglesia, son un milagro. Amén. Porque hemos sido transformados por el Señor. Y eso es un milagro. Y eso quiero que hoy día se vayan con eso y se lo graben en su cabeza. Amén. Y en su corazón. Oremos. Padre bendito, santo Dios, Señor, te pido por esta palabra, Señor, que tú tienes preparada, Señor. Esta palabra, Señor, que lo edifica, Señor, que nos levanta, Señor, que nos da esa fe y esperanza, Señor, que tú pones en nosotros, Señor. Que somos un milagro, Señor, por tu poder, Señor, por tu voluntad, Señor, por tu misericordia, Señor. Somos un milagro, Señor. Y gracias, Señor, por ese milagro, Señor. Gracias por habernos rescatado, Señor. Gracias por habernos sacado de donde estábamos, Señor. Y gracias por llevarnos a tu luz admirable, Señor. Gracias, bendito, santo Dios, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toma el control de esta reunión, Señor. De las palabras, Señor, que salen de mi boca, Señor. Y de todo pensamiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, somos un milagro. Y un milagro precioso en el Señor. Y muchas veces nosotros buscamos milagros de transformación, sobrenaturales, de sanidades, económicos. Buscamos milagros que al ojo sean fáciles de ver, sean tremendos. Estaba muerto y lo revivió. No tenía un brazo y le salió un brazo. Y muchas veces buscamos un milagro. Pero muchas veces lo olvidamos que nosotros somos un milagro en el Señor. Por lo tanto, nosotros, al ser un milagro, porque el Señor hizo un milagro en nosotros. Él nos transformó, Él nos cambió. Lo primero que hace el Señor nos transforma en hacernos una nueva criatura. Nos hace una nueva persona. Y eso visualmente muchas veces no se ve. No es como ese milagro de resucitar a alguien. Muchas veces ese milagro en nuestra persona no se ve. Porque el milagro comienza desde nuestro interior hacia el exterior. Eso es como el Señor comienza a trabajar con nosotros. Por lo tanto, no es una alteración física mía. Sí me cambia porque sonrío más, tengo ojos más brillosos, estoy más alegre, estoy más contento. Y eso es lo que se va reflejando en las demás personas. Y también que se refleja en lo que va saliendo de mi boca. Hablo más del Señor, converso más de Él y digo más palabras del Señor. Por lo tanto, primeramente los cambia desde el interior hacia el exterior.
Por lo tanto, cambia nuestra naturaleza humana. Y la primera palabra es 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso dice la palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, los que están aquí están en Cristo. Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas todas. Esa es la promesa del Señor. 2 Corintios 5, 17. Vuelve uno atrás, Fabiola, por favor. Al título. Ahí vemos una persona caminando. Su lado izquierdo totalmente seco, árido, un cielo gris, llega a estar quebrajado el piso de la dureza, de la sequedad. Y a su mano derecha, todo lo contrario, cielos azules, nubes blancas, pasto verde, hasta una llanura que se pierde la vista de lo verde que es. Así nosotros estábamos, veíamos todo nublado, todo gris, todo triste, secos en nuestro corazón, secos en nuestra alma, y el Señor nos transforma de esa sequedad, de ese pensar gris, de esa turbiedad, de eso que se ve todo malo, a ver algo precioso. Así nos cambia el Señor. Y así nos lleva de ese lugar malo a este lugar bueno. Y así nos transforma. Y así nosotros somos un milagro. Y por favor, iglesia, créanse que son un milagro. Créanse que son un milagro. No cualquiera es transformado. Por lo tanto, las personas que han sido transformados en Cristo son un milagro. Amén. Las cosas viejas pasaron. Y para el Señor son del olvido. Y nunca más el Señor se acuerda de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Él no se acuerda. Nosotros muchas veces nos recordamos, o muchas veces personas que conocemos nos recuerdan a esa vieja mujer, a ese viejo hombre. Pero el Señor no se acuerda. Para esto el Señor hace 4 cambios en nuestra vida. Y el primer cambio es la resurrección espiritual. ¿Y por qué la resurrección espiritual? Porque nosotros no estábamos perdidos. Estábamos muertos en vida. Antes de conocer a Cristo. Y la palabra es fuerte, pero estábamos muertos. Y dice la palabra también que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por lo tanto, Él lo primero que hace es la resurrección espiritual de nuestra vida. Él sopla vida en nosotros, los transforma, dice que si alguno está inscrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Y para qué? Para librarnos de esa muerte en vida que estábamos, a una vida eterna, y una vida de gozo y de felicidad en Él. Amén. Eso es lo que Él hace. Primeramente nos cambia y nos resucita espiritualmente. Porque nuestro espíritu estaba muerto. Sabíamos que estábamos condenados. Sabía que esa condena muchas veces nosotros decimos, no, cuando me mueran va a pasar tal cosa. Pero eso es lo mismo que la imagen. Cuando estamos alejados del Señor estamos sufriendo, vemos todo gris, vemos todo seco, vemos todo en tinieblas, vemos todo malo, no vemos esperanza. Pero en el Señor, como cantábamos en delante, independiente de lo que está sucediendo, Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza. En Él me sujeto, Él es mi consolador. Puede estar cayéndose el mundo a pedazos, como pasa hoy día. Es cosa de ver las noticias, ¿no? Pero ¿dónde estamos aferrados? Al Señor. En Él tenemos la esperanza. Amén.
Por lo tanto, para esta resurrección espiritual, lo primero está en Efesios 2:1. Y después Efesios 2, pero continúa en el 4 y en el 5. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces aquí se cumple la palabra. Se vuelve a decir: por gracia sois salvos. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados y el Señor nos rescató. Nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando el Señor, Dios Padre, resucita a Jesucristo, lo vuelve a la vida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos toma, los levanta y lo aceptamos a Él, Él nos resucita de esa muerte, de esa sequedad que estábamos. Y los levanta nuevamente y somos, dice la palabra, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Cristo fue el que nos resucitó. Les voy a contar una pequeña historia. Tiene como nombre el milagro del agua en vino. Se cuenta que en un pequeño pueblo vivía un hombre que era conocido por todos como el peor caso del pueblo. Era un alcohólico, era violento, había perdido su trabajo, había perdido su dignidad, estaba a punto de perder su familia, el mundo se le estaba cayendo a pedazos. Pero este hombre, el peor del pueblo, un día, domingo, entró a una iglesia. Y entra a escuchar la prédica del domingo, la palabra de Dios. Ese día el Espíritu Santo lo tocó a esta persona de gran manera. Cayó de rodillas, le pidió perdón al Señor y le entregó la vida a Él. Y su transformación, su milagro fue inmediato. Por lo tanto, terminada la reunión, él se dirige a su casa, deja el alcohol, le pide perdón a su esposa, le pide perdón a sus hijos. Comenzó a trabajar con esfuerzo, comenzó a trabajar con diligencia y con esmero. Era un milagro del Señor. Pero poco tiempo después se encontró con unos amigos, de los cuales él se juntaba a tomar y a compartir. Y uno de ellos se acercó para burlarse de su fe y le dijo: ¿de verdad crees tú en esos milagros que dice la Biblia? ¿De verdad crees que Jesús convirtió el vino, o sea, el agua en vino? Este hombre transformado, cambiado, nueva criatura, siendo un milagro del Señor, le responde con una paz tremenda en su interior. Mirándolo a los ojos al amigo y le dice: amigo, yo no sé de teología, no conozco mucho las Escrituras, no estuve allí cuando Jesucristo transformó el agua en vino, en esa boda de Caná. Pero sí de lo que estoy seguro es que en mi casa ha hecho un milagro más grande de lo que tú nombras. Él ha convertido el alcohol y la miseria en comida para mi familia, pan para mis hijos, ropa para mis hijos y paz para mi esposa y mis hijos.
Ese es el milagro que yo te puedo contar y decir esta mañana. Amén. Amén. Ese hombre fue transformado. Ese hombre, el peor del pueblo, fue cambiado. Ese hombre, no sabiendo mucho de teología, no sabiendo mucho de la Escritura, él sabía que el Señor había hecho un milagro en él. Y cómo él testificaba sobre lo que él había transformado su vida, cómo había cambiado su vida, su familia, y cómo cambiaron las cosas en su casa. Amén. Amén. Ese mismo milagro nos pasó a nosotros. A lo mejor no era alcohol, a lo mejor era droga, a lo mejor era descuido, a lo mejor era falta de amor, a lo mejor eran engaños, a lo mejor eran mentiras, a lo mejor era una vida triste, una vida de amargura. Pero ese milagro que hizo el Señor en ustedes los transformó. Ese es el milagro de la palabra de Jesús que hace en nuestras vidas. Él nos cambia. Él nos cambia desde nuestro interior. Y muchas veces queremos milagros sobrenaturales, pero nosotros ya somos un milagro del Señor. Amén. Número 2. La palabra como agente de sanidad y curación. La transformación que sucede en nuestras vidas no es con nuestro esfuerzo. Esto es un regalo. El resultado de esta transformación y de este milagro es la palabra del Señor. Con la fe que yo la leo, con la fe que la escucho, con la fe que la miro, con la fe que está escrita acá, yo soy transformado. Y esas escrituras son las que nosotros nos van transformando en nuestro interior para seguir cumpliendo este milagro. Amén. Leo Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que nosotros nos transforma. La palabra es la que nos corta. ¿Y por qué dice espada de dos filos? Porque corta por arriba y corta por abajo. Entra y corta, hace pedazos. No es como un cuchillo que tiene un filo por un puro lado. Esta espada, que es su palabra, nos corta. Y nos corta. Y nos limpia. Y nos transforma. Y penetra el alma y el espíritu. Y más encima, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, más allá de transformarlo, de ser un milagro, la palabra también discierne los pensamientos y nuestro corazón. Por lo tanto, somos transformados interiormente, primeramente, antes de lo visual hacia afuera. Continúa en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Amén. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. La recibimos con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas sin ninguna duda. Y así lo ha hecho. La palabra nos transformó, la palabra nos cambió, la palabra nos salva y salva nuestras almas. Tercer punto, el cambio de nuestro corazón.
También lo cambiamos. Límpiame. Límpiame. Cámbiame. Tiene que transformar este material que cuando llegamos a Cristo y estábamos en el mundo desde piedras, y lo hemos comentado ya como en las últimas 3 reuniones. Ese corazón de piedra, ese corazón que es duro, ese corazón que no se duele, ese corazón que le da lo mismo a lo otro, ese es el corazón que tiene que cambiar. Y Ezequiel 36, 26, 27, aquí el profeta dice que le promete a todo el pueblo que le va a cambiar una serie de cosas. Ya no van a ser más perseguidos, los va a reconstituir, los va a salvar, pero también les dice que tienen que cambiar de una vez por todas su corazón. Y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amén. El Señor ya puso el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Él nos está mostrando los estatutos, los preceptos, para que lo hagamos por obras. Para que esta palabra que nos transforma, hagamos su voluntad. Que transforme ese corazón duro en un corazón de carne, en un corazón que se duele, en un corazón de lo que está sucediendo en este país, de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que sucede a nuestros vecinos. Ese corazón debe ser transformado para que nosotros continuemos siendo un milagro. Y como cuarto y último tema, somos una señal como testigos para este país y las naciones. Como ese hombre de la historia, el peor del pueblo. Todo el pueblo lo conocía por su maldad. Todo el pueblo lo conocía por ser un alcohólico. Todo el pueblo lo conocía por cómo se le caía el mundo a pedazos. Fue transformado, fue cambiado. Y seguro que después le decía el mejor del pueblo, porque comenzó a hacer las cosas del Señor. Comenzó a ser transformado. Y ese hombre y nosotros podemos predicar con nuestro testimonio. Nosotros podemos contar cómo éramos antes y lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Y con ese puro testimonio nosotros podemos transformar a muchas personas por el Espíritu Santo. Podemos hacer que esa persona se interese en conseguir a Cristo. Podemos hacer que yo también quiero de eso, te diga esa persona. ¿Dónde vas? ¿Cómo te juntas? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te llevó? Yo también quiero de eso que tú tienes. Yo también quiero ser sanado. Yo también quiero ser restaurado. Yo también estoy dañando a mi familia. Yo también se me está cayendo el mundo a pedazos. ¿Cómo lo hiciste? Y eso es predicar con nuestro testimonio. Con muy pocas palabras, sin saber mucho de teología, sin saber escritura de memoria, uno puede predicar el Evangelio. Con nuestra transformación, con nuestro milagro, y con eso alcanzar a naciones, a países, a ciudades, a pueblos, a comunidades enteras. La historia tiene que haber cambiado mucho de ese hombre, el peor del pueblo. Seguro que después iban muchos a esa iglesia. Seguro que fueron muchos transformados. Su familia feliz tiene que haber dado testimonio de ese hombre. Sus hijos tienen que haber dado testimonio de ese padre. ¿Y quién lo transformó? El Señor. Amén. Eso, hermanos y hermanas, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se sustenta este testimonio? Con Primera de Pedro 2:9. Y dice: el pueblo de Dios, que son ustedes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vayas y pronuncies, anuncies, prediques las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te escogió, Él te eligió, Él te selló, Él te buscó y Él te transformó para predicar sobre Él. Y con esto voy terminando. Este proceso muchas veces tiende a ser doloroso, porque nosotros lo resistimos muchas veces al cambio. Lo resistimos a entregar ciertas cosas que lo hacían felices por un rato, siendo que después lo hacían pasar mucha tristeza durante semanas. Pero la obra y la promesa está puesta delante de nuestros ojos. Si yo hago esto, si yo sigo su palabra, si me tomo de estas 6 escrituras que están aquí, y yo digo, si yo soy un milagro, soy pueblo escogido por Dios, me puso como sacerdote, Él me compró, Él me adquirió, ¿cómo no voy a dejar que el Señor me transforme? ¿Cómo me voy a resistir? Y ahí está el milagro que son ustedes. Porque los que se dejan transformar, los que se dejan cambiar, los que se dejan cambiar de vereda y seguir los caminos del Señor, son los que son milagros del Señor. Amén. Y leo la última escritura que está en Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él siempre los va a estar perfeccionando. Él siempre en este caminar en Cristo lo está transformando. Él siempre en este caminar los va mostrando lo mal que lo habíamos hecho, o lo mal que lo hicimos, o en qué lo equivocamos, y Él los va a ir transformando. Paso a paso, como dice, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la venida de Él, nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, vamos a hacer un milagro de Él. Si hoy día amas lo que antes rechazabas, la santidad, la oración y la palabra de Dios, y hoy día aborreces lo que antes amabas, el alcohol, la droga, las malas palabras, las codicias, ustedes son un milagro de Dios. Amén. A veces el mundo nos pide señales espectaculares, nos pide que revivamos personas, nos pide que salvemos y sanemos en forma instantánea a alguien. Pero la señal más tremenda y más milagrosa es la transformación de nuestro espíritu. Y con eso nosotros tenemos que predicar. Con eso tenemos que evangelizar. Porque ya eres un esposo que ama, ya eres una esposa que quiere a tu esposo, que ora por sus hijos, que une a la familia. Eres un joven que anda buscando la santidad, anda buscando las cosas del Señor. Ese Jesús que transformó el agua en vino ha hecho milagros más preciosos en tu vida. Ha hecho transformaciones más lindas en nuestras vidas. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sanó de enfermedades. Nos sanó de adicciones. Nos transformó la vista. Ahora vemos puro prado, ahora vemos cielos azules, ahora vemos un esplendoroso futuro,
Ya no vemos tierra triste, ya no vemos tierra seca, ya no vemos todo gris, ya no vemos todo en tinieblas. Hoy día vemos todo con esperanza, porque Él transformó nuestras vidas y somos un milagro hecho por Él. Amén. 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 Alabemos a nuestro Señor.